Si todo lo podemos leer, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están, porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice al final? Porque el tiempo está cerca. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Agradezco a Dios que poder estar aquí en su casa estos días que he estado ausente. He estado fuera de la ciudad porque mire, yo hace años que conocí a Cristo, pero todo el tiempo necesitamos estar aprendiendo y estar todo el tiempo recordando la palabra del Señor. Y pues estoy en un instituto bíblico que tengo que viajar hasta Oaxaca por estar 2 semanas por ahí. Un curso muy intensivo que casi dormimos 3 horas, 4 o 5 horas solamente, porque es un curso muy intensivo para terminar el instituto en 2 años. Y ya gracias a Dios llevamos 1 año estudiando. Abimael, que es el copastor de esta congregación, y su servidora, y en 1 año, si el Señor lo permite, estaremos graduando en aquel lugar. Y realmente yo digo, tengo muchos años que he escudriñado la palabra, que he leído la palabra, pero siempre estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos cuando tenemos un corazón sediento de Dios, y que no podamos decir lo sé todo, porque realmente no sabemos todavía todo, porque la palabra del Señor es muy extensa, muy profunda. Y en esta hora pues doy gracias a Dios por estar aquí, por verles una vez más y ver a varias gente que nos está visitando en esta tarde. Todos sean bienvenidos, todos que han venido a esta casa, todos sean bienvenidos. Y vamos a estar atentos, también los niños a estar atentos, porque a veces los niños están tan atentos en cosas que no deberían de poner su atención. Y cuanto más a la palabra del Señor, que no puede decir no la entiendo, me aburro, porque pues realmente tenemos que reprender todo espíritu del adversario que no deja que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor. A la edad de 8 años yo me congregué en una iglesia por primera vez y siempre escuché las predicaciones. Durante 30 años escuché a quien fue mi pastor. Nunca nos sacaron fuera a otro grupo, a los niños, siempre estuvimos con nuestros padres y siempre escuchamos cualquier mensaje que él predicaba. Así es que los niños estén atentos también, porque la escritura es para este tiempo. El Apocalipsis es un libro acerca del futuro y también acerca del presente. Apocalipsis es un libro de profecía. ¿Y qué es la profecía? Es el don que consiste en conocer por inspiración divina las cosas futuras. Hace 55 años, desde el 67, por primera vez yo fui a una congregación y escuché lo que voy a predicar en esta tarde. Y yo era una niña, no entendía muchas cosas, pero lo que yo podía retener lo escuchaba y lo llevaba y se lo platicaba a los demás niños. Desde esa edad Dios puso en mi corazón compartir lo que yo aprendía en la iglesia. Yo espero que también los niños y todos estemos atentos a lo que Dios va a hablar en esta hora, porque vamos a entrar a hablar sobre el mensaje que Dios le dio al apóstol San Juan para las iglesias de el Asia. Y en esta hora vamos a ver la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 dice de la siguiente manera, en el 2:1: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Dijimos que el ángel representa
El ángel dice, escribe al ángel de la iglesia. Está diciendo, escribe al pastor, al apóstol o al anciano que está en esa iglesia. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos viendo aquí que este personaje está haciendo un saludo o presentación de Jesucristo, que dice, este es el que dice. No lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo el apóstol San Juan, no lo dijo el rey David, no lo dijo el profeta Moisés. Jesucristo mismo da el mensaje al apóstol Juan para la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa la era de los apóstoles. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a ese lugar, estuvo en ese lugar predicando, instruyendo 2 años en ese lugar. Fue el lugar donde había mucha oposición al evangelio, porque Éfeso es un lugar gentiles, donde había gentiles, pero también había judíos. En el tiempo de Pablo hubo mucha persecución a la iglesia. ¿Y sabe cuál era el mensaje principal de la iglesia? La resurrección de Jesucristo. Habían pagado mucho a los hombres para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo, pero ellos estaban totalmente en lo cierto, porque ellos habían visto a Jesucristo durante 40 días después de su muerte. El apóstol Pablo vio a Jesús resucitado cuando él iba rumbo a Damasco, y ahí el Señor se presentó ante él y él se convirtió al evangelio, porque él era un perseguidor de la iglesia. Años después que él murió, porque aproximadamente el apóstol Pablo murió entre el 65 y en el 68 después de Cristo, pero Juan, Dios le permitió vivir más años, y él, estando en la cárcel en una isla llamada Patmos, ahí Dios se reveló a él para escribir lo que hemos estado viendo acerca del Apocalipsis. Éfeso significa deseo ardiente. Eso es lo que significa Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana. Era un lugar muy importante, igual que la iglesia de Antioquía. Pero veremos algunos elementos en nuestros pasajes. Vimos que es Jesucristo el que va a hablar, y le dice de esta manera en el versículo 2: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Cuando habla de las obras, si usted recuerda en Efesios capítulo 2, en el versículo 10, dice que el Señor había preparado para que nosotros anduviésemos en todas las buenas obras del Señor Jesucristo. Y el Señor le recuerda a esta iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras. ¿Qué son las obras? Todo lo que hacemos, bueno o malo. Dios conoce nuestras obras, lo que hacemos, las motivaciones con las que las hacemos. El Señor conoce todo. Y Él le dijo: conozco tus obras. Y también le dijo: y tu arduo trabajo y paciencia. Cuando Él habla de esto es porque la iglesia de Éfeso había atravesado muchas circunstancias muy difíciles. En el tiempo que el apóstol Pablo había predicado a la iglesia de Éfeso, siempre estaban detrás de él los judaizantes, aquellos que querían apartar de la fe acerca de la vida de Jesús, de la resurrección de Jesús, y siempre persiguieron a Pablo para hacer alborotos y para que la gente que lo estaba escuchando no lo escuchara y no recibiera el evangelio que estaban llevando, de las nuevas de salvación, de redención y de resurrección del Señor Jesucristo. Y Él nos dice, cuando el apóstol Pablo había escrito a la iglesia de Éfeso, es una carta que, si usted la puede leer después en su casa, léalo, todo lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso,
pero solamente voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, nos dice habla en Efesios, cuando habla a la iglesia, le dice que sea edificada sobre el fundamento, dijo, de los apóstoles, de los profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, dice, es Jesucristo mismo. Él les da el mensaje de salvación y le habla acerca a la iglesia de Éfeso de la unidad en el Espíritu. Le habla a la iglesia de Cristo en Éfeso de que se revistan del nuevo hombre, no del viejo hombre que estaba viciado al pecado. Y las prédicas que él tiene es del apóstol Pablo. Cuando había hablado a los efesios, es que él había dicho: andad en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y algo que les dijo muy importante a la iglesia de Éfeso acerca de los pecados de la inmoralidad sexual, fue una de las cosas que el apóstol Pablo predicó en esta iglesia y en las iglesias que él predicó. Porque para los judíos había 4 cosas que ellos querían que todos tenían que guardar, que era abstener de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, porque no podemos comer sangre, porque la vida está en la sangre. Cuando les dijo que se abstuvieran de comer todas las cosas que estaban sacrificadas, y también él les dijo que no comieran cosas ahogadas, porque cuando un animal se ahoga se queda la sangre ahí, entonces ahí está la vida de ese animal. Pero otras cosas que había dicho acerca de la inmoralidad sexual, que se abstuvieran de la inmoralidad sexual. Pero cuando Pablo llevó el mensaje a Éfeso, como ellos eran gentiles, algo que predicó es acerca de la inmoralidad sexual. Y cuando él les dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, él dijo, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Era el mensaje que Dios le había dado a la iglesia de Éfeso. Le había dicho: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Si usted ve esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, es una iglesia que está avivada y está llena de Dios, y donde fue instruida en el camino del Señor. Y una de las finales que escribe el apóstol Pablo acerca de la armadura de Dios, que debemos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, y que estemos en oración en todo tiempo y en súplica en el Espíritu, porque dice: velando en todo ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Era lo que había escrito el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y solamente Juan, un tiempo después de la partida de Pablo, al apóstol San Juan se le encargó para ir y afirmar las iglesias que había fundado el apóstol Pablo, entre ellas la iglesia de Éfeso. Y Dios le está diciendo al apóstol, que le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque habían soportado mucho todas las adversidades que había enfrentado la iglesia en el primer tiempo. Y le dice: y has probado. Bueno, antes de eso dice en el 3: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermano, si entendiéramos lo que significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, la Biblia dice que Dios lo exaltó a lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre de todo nombre. Dice: en el cual se va a doblegar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio un nombre poderoso. El Señor Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre van a poner las manos sobre a los enfermos y van a ser sanados. O sea, el nombre del Señor es algo glorioso, hermano. Tenemos que aprender a poder invocar y temer el nombre de nuestro Señor, porque no podemos tomar el nombre del Señor Jesucristo en vano. Y por eso cuando el apóstol aquí escribe a la iglesia de Éfeso, reconoce
que ha trabajado arduamente por amor al nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hagamos, hermano, tiene que ser por amor al nombre, a la persona del Señor Jesucristo. Quizás podemos trabajar, pero ¿al nombre de quién estamos trabajando? ¿Para quién lo estamos haciendo? Tenemos que hacerlo para nuestro Dios, no para que el hombre me aplauda, no para que el hombre me admire, no para que el hombre me dé una recompensa, sino tengo que hacerlo por amor al nombre del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor había reconocido a esta iglesia que había arduamente trabajado por amor al nombre del Señor Jesucristo, y le dice: no has desmayado. No había desmayado. Y también le dice que él, otras cosas que le halaga, es que dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En ese tiempo muchos estaban levantando como apóstoles, pero las características del apostolado de ese tiempo es que ellos habían andado con el Señor Jesucristo. Él tenía que ser un requisito para ser un apóstol. No era cualquier apóstol, no era cualquier persona, tenía que ser un hombre que había visto al Señor Jesucristo, había caminado con el Señor, había visto sus milagros, había visto su muerte, pero también había visto su resurrección. Entonces, si no llenaba esos requisitos, no podían aceptarlo como un apóstol. Por eso la escritura aquí dice que la iglesia de Éfeso había probado a aquellos que se desean ser apóstoles, pero no eran. Eran solamente personas que los querían desviar del camino del Señor, de lo que habían aprendido acerca de la doctrina del Señor Jesucristo. Pero y luego les dice algo muy, muy fuerte que les dice el Señor. Les dice en el versículo 4, pero aquí viene algo, un reproche que le hace el Señor, una desaprobación que le hace a esta iglesia. ¿Y qué le dice en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué sentiríamos si usted, Señor, le dijera: eres un hombre que haces esto? Y podemos decir muchas cosas que el Señor nos puede aprobar. Pero el Señor dijo: tengo algo contra ti. Yo no sé qué sentiría, pero nomás de pensar que me dijera: tengo algo contra ti, sentiría que mi sangre sería hasta el suelo. La iglesia de Éfeso había sido una iglesia muy trabajadora, muy paciente. Había sido una buena iglesia, pero había algo que el Señor les dijo: has dejado tu primer amor. Ese amor que habían tenido por el Señor Jesucristo ya no era el mismo. Yo no sé cuándo fue cuando te convertiste al Señor. Quizás hay personas que pueden decir: bueno, yo nunca he sentido eso. Si tú no lo has sentido, entonces tú no has conocido a Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, lo quiere dar a conocer a todos. Cuando yo conocí a Cristo y el Señor hizo el milagro de mi mamá, yo lo platicaba, yo lo divulgaba, yo no me quedé callada. Y todo lo que yo oía en la iglesia, en las prédicas, yo iba y les platicaba a todos mis compañeros, que nos juntábamos ya en la noche cuando salíamos a jugar. Tenía 8 años y les predicaba. Había algo en mi corazón, porque cuando es el primer amor hay gratitud a Dios, hermano. Cuando está el primer amor, tú ves a las personas diferentes. Cuando estás en el primer amor, tú siempre quieres estar en la casa de Dios y siempre quieres estar en su presencia de Dios. No importa que estés en tu casa o que vayas en el camino, donde quiera tú vas a querer sentir el amor de Dios en tu vida, porque es el amor de Dios que nos abraza. Pero
tenemos que corresponder al amor de Dios. Cuando correspondemos al amor de Dios, nosotros también vamos a querer sentir ese abrazo de Dios y también abrazarlo al Señor. Lo abrazamos cuando estamos en su presencia. Cuando nos dieron la clase, o mejor dicho, la conferencia de los matrimonios, Dios me habló en lo espiritual. Cuando nos dijo el hermano, hay 3 enemigos del amor. Y cuando yo lo escuché, Dios me habló en mi espíritu. Y Él dijo una cosa: el primer enemigo del amor es la falta de comunión. Y si eso sucede en el ámbito matrimonial o relacional, también es en el ámbito espiritual. La falta de comunión, de comunicación. ¿Cuánta comunicación tenía el Señor Jesucristo con el Padre? ¿Cuánto tiempo pasaba con el Padre? La Biblia dice que muy de mañana Él se apartaba, o muy de noche Él se apartaba de los discípulos para ir a hablar con el Padre. Esa comunicación, hablar con Él, decirle lo que estaba sucediendo, expresar todo lo que estaba sucediendo. Así como en el ámbito de una relación, quiere estarse hablando con la persona, decirle lo que siente, lo que sucede. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos esa comunión y relación con Dios? Quizás podemos tener esa comunión con Dios cuando tenemos un problema. Quizás cuando nos sentimos enfermos o cuando queremos algo y nos acercamos a Dios. Eso no es amor. Cuando amamos al Señor, hablamos con Él todo el tiempo. No importa si usted está trabajando o manejando o en el camión o en el camino, estamos en esa comunión con el Señor. El Señor Jesucristo siempre estaba en comunión con el Padre. Pero también otro enemigo del amor es cuando desvía su mirada. Cuando desviamos nuestra mirada del Señor. Cuando el salmista David, él dijo algo, dijo, cuando quería ir a la casa del Señor, es en el Salmo, gloria a Dios, en el Salmo 27:4. En el Salmo 27:4 el rey David expresa al Señor y le dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. El rey, ¿usted cree que tenía tiempo el rey para tantas cosas? Pero él siempre, algo que lo mantuvo con éxito en todo su reinado, es que fue un hombre que él amó al Señor. Y que su corazón estaba en él y su mirada estaba en él. Y cuando él dijo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué iba a estar en la casa del Señor? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él dice, él está expresando, para contemplar la hermosura del Señor. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, ¿a quién venimos a contemplar? ¿A quién vienes a ver? Yo vengo a contemplar a aquel que me salvó, aquel que dio su vida por mí. Por eso cuando le cantamos, yo digo, yo no le estoy cantando al que me está enseguida de mí, ni quiero que me escuche mi voz. Yo quiero que mi corazón hablar con el Señor, expresarle la gratitud. Por eso me humillo ante Él, me doblego ante Él, le canto, le exalto y le brinco para Él. Porque
hay gratitud en mi corazón y estoy contemplando su amor, su hermosura, su entrega que Él hizo por mí. Estoy ahí mirándolo al Señor. Pero también nos dice en Hebreos capítulo 2, donde habla y nos dice que pongamos los ojos ¿en quién? En el autor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Pon los ojos en el Señor, hermano. Cuando amamos al Señor, nuestra mirada está en Él, no en las cosas que están a nuestro alrededor. Dice que un hombre, una ocasión, le dijo al pastor: me voy de esta iglesia y le dio una lista quizás de quejas, de cosas que él sentía. Y dice que le dijo este pastor a este hombre: antes de que se vaya, yo quiero decirle algo. Dice que le dio un vaso de agua, lleno de agua, y que le dijo: yo quiero que usted le dé la vuelta al templo, pero se lleve ese vaso en la mano. Y dice que él iba caminando y caminando, y sus ojos iban puestos en el vaso alrededor, porque no quería que se le derramara ni una gota de agua. Dice que cuando lo entregó y que le dijo: ¿qué sucedió? ¿Por qué no dejó que se le tirara el agua? Dijo: porque iba con mucho cuidado y nada más iba viendo que no se me derramara. Dice: así ponga la mirada en el Señor y no la gente, para que usted no se tenga que ir porque usted vio aquí, vio allá y vio más allá. Usted ponga su mirada en el Señor. Y también dice la escritura que cuando nosotros hemos nacido en el Señor, buscamos las cosas de arriba. Dijo el apóstol: puesto los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuándo dejamos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba? Cuando dejamos de poner las cosas de arriba y las de la tierra, vamos a perder el rumbo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, en las cosas que están en los cielos. Pero otra de las cosas es deleitarte en Dios. ¿Tú has experimentado el deleitarte en la presencia de Dios? Dijo el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él. Y luego dice: y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero que nuestra delicia no sea porque voy a recibir después algo. No, porque cuando realmente hemos experimentado la delicia de estar en la presencia del Señor, hermano, se nos olvida el problema o la necesidad que teníamos. Porque cuando estamos deleitando en la presencia del Señor es algo glorioso. Y quizás usted lo ha experimentado, pero se ha desviado, y porque muchas veces empezamos a tener deleite en otras cosas. Deleitarnos es sentir complacencia, contentamiento y sentir gusto. ¿Cuánto contentamiento, cuánto gusto nos da estar en la presencia del Señor? ¿Cuánto? Quizás venimos y oramos y para los 5 minutos ya no sabemos qué decir y nos levantamos. Pero cuando aprendemos a deleitarnos en la presencia del Señor, puede pasar tiempo, puede pasar media hora, 45 minutos, no sé cuánto tiempo, pero ahí estamos en la presencia del Señor. Hemos pasado, los que hemos venido a este lugar a orar, es una delicia, y cuando menos vemos ya se fue el tiempo. Yo a veces llego un poco más tarde aquí, pero me voy más tarde de aquí. Y pasa el tiempo, y yo digo: qué maravilloso, yo no quisiera que pasara el tiempo.
cuando estamos en la presencia del Señor. Yo no sé si tú has disfrutado esos tiempos con el Señor. Porque mire, hermano, es necesario que nos podamos deleitar en el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que sea el Señor lo más importante en nuestra vida. Porque no hay otro como Él. Porque no hay otro que me ame. Porque no hay otro que me falle. Porque no hay otro que pueda hacer por mí lo que Él hace. Porque no hay otro que esté conmigo en todo lugar y en todo tiempo. Porque cuando estoy en su presencia, hermano, siento que todo peso que hay en mí se va. Aprendamos a estar en la presencia del Señor. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y el Señor les hace le dice aquí a la iglesia de Éfeso, y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué es que hemos caído de nuestro amor por Él? ¿Has caído en la rutina? Cuando orábamos aquí en la mañana, yo decía: Señor, que vengamos a tu casa no como una rutina. Que no digamos, bueno, porque es domingo y pues tengo que ir a la iglesia. O me van a llevar mis papás, es domingo y tengo que ir. No. Que haya un gusto, un deleite, porque vamos a venir a contemplar la hermosura de nuestro Dios. Porque cuando estamos aquí en su presencia, podemos derramar nuestro corazón a Dios. Muchas veces alguien puede decir: bueno, en tu casa hazlo, pero si no lo hacemos aquí, cuando estamos aquí alabando a Dios y le adoramos, bueno, yo no sé qué tanto lo pueda hacer en su casa. Yo no es lo mismo cuando estoy en mi casa cuando estoy aquí. Yo cuando he estado aquí he estado alabando a Dios y camino, y el Espíritu Santo me mueve a tocar las sillas, a poner aceite sobre las sillas, a orar de una manera que el Espíritu Santo me da que yo ore. Porque hay cosas que cuando estamos en una comunión con Dios, no estamos pensando: voy a decir esto, voy a decirlo. Y viene el Espíritu Santo. Y yo le he dicho: Espíritu Santo, ora como conviene, ora al Padre como conviene. Yo no sé las necesidades del pueblo, yo no sé lo que están viviendo, pero tú sí sabes lo que están pasando. Y el Espíritu Santo viene y fluye y empieza a orar y empieza a bendecir, empieza a veces a reprender situaciones en sus vidas. Empieza el Espíritu Santo a bendecir, empieza el Espíritu Santo a revelar cosas. Cuando estamos en esa intimidad con Él, experimentemos ese amor, hermano. La iglesia de Éfeso había perdido ese amor, pero les empieza a decir: recuerda de dónde has caído. Usted medite, ¿qué es lo que ha enfriado mi corazón a amar a Dios? Quizás hemos amado más otras cosas. Amar otras cosas es inclinarnos a otras cosas más que a Dios. A veces nos hemos inclinado más al trabajo, como mujeres, al trabajo en la casa. Gloria a Dios. ¿De dónde hemos caído? ¿Qué hemos dejado de hacer? El Señor le está hablando a esta iglesia y le está diciendo algo. Le dice: arrepiéntete. ¿Sabe qué es sentir arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento es cuando a usted le duele. A usted le duele hacer las cosas que a Dios le desagradan. Eso es sentir arrepentimiento. Cuando tú no sientes dolor por algo, tú no estás arrepentido. A lo mejor en ti hay un remordimiento,
pero no hay un arrepentimiento. Tiene que haber un sentir, decir: Señor, es verdad, me duele haberte ofendido. Ese es un verdadero arrepentimiento. Dios me hablaba en estos días cuando estaba ahí en la escuela sobre este asunto, el arrepentimiento. Y Dios trató algo en mi vida que quizás muchas veces he pasado por alto, pero el Espíritu Santo trajo a mi vida y sentí dolor en mi corazón. Y le pedí perdón al Señor. Dije: Señor, no quiero volver a hacer eso. No quiero, me duele lastimarte. Me duele, Señor. Y el Señor habló a mi corazón esa noche que estuve en la escuela. Y yo le dije: Dios, no quiero caer en esto. Pero por primera vez sentí que realmente me dolió en mi corazón. Porque muchas veces hay fallas en nuestra vida y dicen: no, ya la regué, hice esto, dije aquello. Y a veces hasta nos ofendemos a nosotros mismos con palabras y volvemos a caer otra vez en eso. Pero cuando verdaderamente hay un dolor en nuestro corazón de lo que hacemos, es un verdadero arrepentimiento. Y la iglesia de Éfeso, el Señor le está diciendo: arrepiéntete. Y le está diciendo algo: y haz las primeras obras. Dios nos está dando oportunidad de volver a las primeras obras. Dios no es un Dios que dice: hiciste esto y esto y esto, y entonces nos desecha. No, Dios no nos desecha. Dios nos dice: mira, esto tengo contra ti, pero arrepiéntete. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Que nos da la oportunidad de arrepentirnos, que nos señala nuestro horror, nuestro pecado, pero no para condenarnos, no para enjuiciarnos, no para desecharnos, sino para decir que nos arrepintamos y que pensemos en qué área, en qué cosas hemos fallado. Que analicemos nuestra vida, porque dice aquí: ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? Y lo dice: arrepiéntete. Y lo dice: haz las primeras obras. Nos está diciendo: yo quiero que haga las primeras obras. Pero no le dice: pues si no, Dios nos da oportunidad. Dios nos da la oportunidad de enmendar nuestro camino. Pero Él le dice: y si no, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Qué tremendo está esto, hermano. ¿Qué significa? Que la luz que hay interiormente en ti, su presencia, la va a quitar. Yo no sé si usted ha experimentado el no sentir la presencia de Dios en su vida. Yo he sentido la presencia de Dios en mi vida, y cuando yo no la siento, yo le digo: Señor, escudriñame, escudriña mi corazón. Me siento seca. ¿Qué está pasando en mi vida, Señor? Cuando yo oro y le digo eso a Dios, el Espíritu Santo me ilustra, y luego me arrepiento, y entonces puedo sentir su presencia. Porque el Señor anhela la comunión con nosotros, hermano. Él anhela, dice que Él nos anhela celosamente a cada uno de nosotros. Él no es como aquella persona que dice: bueno, tú no me quieres, ok, te abandono y ya. Dios nos va a buscar y nos va a buscar y nos va a buscar. De muchas maneras Él busca que nosotros volvamos a Él. Y le dice: va a venir, dice, y Él te va a quitar tu candelero de su lugar. Pero dice: ¿cuándo? Si no te hubieras arrepentido. Dios no da oportunidad de arrepentimiento. Yo no sé cuáles obras
sean necesarias que tú tengas que arrepentirte, que yo tengo que arrepentirme. Y algo le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Había algo que a Dios le aborrecía. Y cuando hablan los nicolaítas, era gente influyente en ese tiempo dentro en la sociedad y que se habían infiltrado en la iglesia. Pero esas personas nicolaítas eran personas que se habían colocado por encima de los demás. Se sentían superiores, se sentían más alto que los demás. ¿Saben las cosas que Dios aborrece? La soberbia. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, soy manso y soy humilde de corazón. Y luego dijo el Señor: y vas a hallar descanso para tu alma. Y es verdad, cuando somos mansos y humildes vamos a encontrar descanso a nuestra alma. De otra manera, hermanos, nos complicamos la vida. Cuando somos soberbios, cuando somos altivos, cuando no tenemos la mansedumbre del Señor, nos metemos en cada problema. Y cuando habla de la mansedumbre es frenar nuestra fuerza y doblegarla a la obediencia del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice: aprendan de mí. Y los nicolaítas eran personas que se colocaban por encima de otros. Y esa iglesia también aborrecía ese tipo de acciones. Y Dios dijo: yo, así como yo lo aborrezco, tú también lo aborreces, y eso es bueno para ti. Pero el Señor le dice a la iglesia, le da una promesa. Y lo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa a los vencedores. Estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una lucha todos los días. ¿Recuerda el mensaje, el último mensaje del año? Dios nos ha llamado a ser soldados. Estamos en un campo de batalla todos los días. Tenemos un enemigo que nos odia y que va a querer y desea apartarte de Cristo, apartarte de los propósitos de Dios para tu vida. Eso es lo que Él quiere, que tú te desanimes, que tú no cumplas el propósito de Dios para ti, que tú te apartes, que tú le des la espalda al Señor. En el tiempo del apóstol Pablo, muchos se apartaron del Señor. Cuando Pablo le escribe después a una de las iglesias, cuando le escribe la carta a Timoteo, le dice: Demas me ha abandonado amando a este mundo. Muchos en el tiempo de este tiempo de la iglesia se apartaron, se desviaron cuando escucharon doctrinas de hombres. Pero Dios está hablando y dando este mensaje a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que había nacido desde el tiempo de Cristo, por decir en el año 30, y esa iglesia perseveró hasta el año 100 después de Cristo. Y se le llama la iglesia preocupada. Una iglesia que había caminado con el Señor, que los primeros que se habían fundado eran hombres que habían conocido al Señor y te temían. Pero ¿sabe qué sucede con las demás generaciones? Se va diluyendo el amor. Platicando con una de las estudiantes de la escuela, ella me dice: cuando yo me convertí,
todos los días había cultos, todos los días había cultos. Y ella dice: ¿dónde perdimos? ¿Dónde perdimos la pisada? ¿Por qué ahora las iglesias solamente abren el domingo? La iglesia donde ella se congrega abre nada más el domingo. Y hace poco vino una pastora aquí a la reunión de matrimonios. Ella me dijo: yo pensaba traer 6 matrimonios. Y ella me dice muy apenada: me quedaron mal. Y ella dijo: realmente me he dado cuenta que la gente en este tiempo está ocupada y no le toques ni un día a la semana, y el domingo te dan solamente 2 horas. Cuando yo me convertí al Señor a la edad de 8 años, teníamos 5 cultos a la semana. Solamente los jueves y los sábados no había culto. Y era 1 hora en el camión. Yo me fui en el camión cuando era estudiante. Salía de la escuela y mi papá me decía: saliendo de la escuela te vas a la iglesia, allá nos vamos a ver. Yo no tenía llave de mi casa, así es que yo no puedo decir: me voy a arreglar la casa y ahí descanso, hago mi tarea. No. Me decía: ahí vas a hacer, terminando de la escuela te vas a ir a la iglesia. Y así me iba. Y cuando llegaba temprano a la iglesia, cargué muchos años una grabadora de este tamaño. No sé si algunos vieron las grabadoras de cassette. Estoy hablando hace 50 años de eso. No, como 45 años de eso. Tomaba mi grabadora, siempre iba con mi Biblia a mi escuela, iba con la Biblia todos los días. Y llevaba mi grabadora, llevaba mis cassettes. Y llegaba a la iglesia a las 7 y el culto empezaba a las 7:30. Llegaba al templo, llegaba directamente al altar, ponía mi cassette, mis alabanzas. Y hermano, era un disfrute maravilloso estar en la presencia del Señor. En ese tiempo yo tenía 17 años de edad. 16 o 17 años de edad tenía. Era una delicia estar eso. Pero me decía esta hermana: ¿cuándo perdimos la pisada? Yo sé que hay muchos quehaceres en la casa, pero yo le digo una cosa: las mujeres de antes llegaron a tener 12 de hijos. La abuelita de Suri, la jovencita que estaba aquí cantando, su abuelita tuvo 12 hijos de familia. ¿Y sabe que se iba en camión a la iglesia? Mi papá pasaba por por Félix U. Gómez y Arteaga. Ella se bajaba ahí y muchas veces esperaba que mi papá pasara y le dimos ray. Con 8 niños en el camión. Perdimos el amor, hermano. ¿Qué nos dirá el Señor a ti y a mí? ¿Qué diría? ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué te diría, hermano, familia Ramírez? Tengo contra ti que has dejado. ¿Cómo sentiríamos? La iglesia de hoy, estamos viviendo otra época. El Espíritu Santo te está hablando, hermano, y me está hablando a mí. Ponte de pie en esta hora. Póngase de pie. Has perdido el primer amor. Tenemos que renovar nuestro amor por Cristo. Comunícate con Él todos los días.
y permitámoslos al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra. Pero ¿qué tanto estamos contemplándolo a Él? O nuestra mirada ya está en las cosas temporales de este mundo. Quizás nos estamos deleitando en otras cosas y hemos dejado de deleitarnos en su presencia. ¿De dónde has caído?, nos pregunta. Pero también, Señor, nos dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque si no, voy a quitar tu candelero. Se va a apagar nuestra llama, se va a ir su presencia. Y lo más maravilloso es su presencia. Te hemos fallado, Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de amarte. Porque nuestra prioridad ya no eres tú. Nuestra prioridad es la familia. Nuestra prioridad ha sido nuestro trabajo. Nuestra prioridad ha sido el entretenimiento. Nuestra prioridad ha sido las redes sociales, la aceptación de otras personas, porque hemos dejado de poner nuestra mirada en ti, Señor. Perdónanos, Señor. A no sentir dolor por lo que hemos dejado de hacer. Hazme sentir dolor por lo que dejo de hacer, Señor. Todo lo que diluye el amor por ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdona esta iglesia. Perdona cada familia, Señor, que te hemos hecho a un lado. Que tú eres lo que sobra muchas veces en nuestra vida, porque no damos tiempo para otras cosas. Y si nos da tiempo, sigues tú, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos a no sentir dolor, porque hemos perdido el amor por ti. Te hemos cambiado por otras cosas. Espíritu Santo, perdónanos, porque te hemos dado lo que sobra, cuando tú mereces lo mejor. Cuando tú mereces, Señor, tú mereces todo, porque tú nunca nos has dejado, porque tú nos das oportunidades, Señor. Espíritu Santo, haznos volver a ti, contemplar tu hermosura. Contemplemos ese amor que tú diste por nosotros. Nos deleitemos en comunicarnos contigo, en pasar tiempo contigo, Señor. Señor, hemos perdido la sensibilidad, porque nuestra mirada está en las cosas temporales, en estas cosas que son pasajeras, pero que nos traen satisfacción y quizás orgullo por lo que hemos logrado. Pero esto se va a acabar, Señor. Es temporal.
Aquí estamos, Señor.